Bueno, el siguiente video es para poderles hablar sobre dos cosas primordialmente. La primera es como los avances que surgieron durante la primera y la segunda revolución industrial y las teorías que también surgieron durante estas. Primero que todo, yo quiero hacerles una pequeña introducción sobre qué teorías surgieron, cuáles fueron sus autores y como en qué consistía cada una. Bueno, voy a hablar sobre cuatro personas primordialmente. La primera es Taylor, la segunda es Fayol, la tercera es Weber y la cuarta es Mayo. Para contextualizarlos y hacerles una pequeña introducción de cada uno rápidamente, la teoría de Taylor consistía en cuatro cosas primordialmente, pero se centralizaba en una, en la producción. ¿Cuáles eran esos cuatro tips que Taylor planteó desde su teoría? Primero que todo, era como quitar ese pensamiento empírico que ya estaba establecido antes, y fue la primera persona que llamó ciencia administrativa, que le puso el nombre ciencia a la administración. Por segundo, Taylor quería como enseñarle a sus trabajadores, educarlos, especializarlos, prepararlos, por decirlo así, para que tuvieran un mejor desarrollo. De tercero, Taylor decía que sus trabajadores tenían que ser como autosuficientes, autosuficientes en el sentido que tenían que implementar el método científico administrativo de la mejor manera. Y por último decía que sus trabajadores tenían que tener responsabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Que la responsabilidad no solo recaía en la parte administrativa, sino también en la parte de los trabajadores, tenía que ser equitativamente. Por otra parte, Taylor implementa algo que pues fue sus inicios, que fueron los incentivos. ¿Para qué quería incentivar a sus trabajadores? Primero que todo, él lo hizo como para motivar a sus trabajadores, por decirlo así, porque su teoría basaba que el esfuerzo, o sea, el éxito de la administración y un trabajo bien realizado dependía del esfuerzo individual de cada uno de sus trabajadores. Bueno, en eso se basaba Taylor. Por segundo, Fayol, la teoría de Fayol. La teoría de Fayol es totalmente diferente, debido a que se basa más en la estructura, en la organización, en la jerarquía. Fayol divide en cinco cosas su teoría, que es seguridad, producción, contabilidad, comercialización y administración. Dice que para que una empresa trabaje exitosamente tiene que tener esas cinco cosas: dividir las jerarquías, sus áreas de trabajo, las cargas laborales tienen que ser equitativas, es decir, que cada sector se encargue de un trabajo para poderlo desarrollar de una mejor manera. Esa es la teoría de Fayol. Ese es su principio, la jerarquía. Poder organizar en cada uno de los distintos sectores una tarea para que se desarrolle de una mejor manera. Bueno, la teoría de Weber es por decirlo así, él basa su teoría como si fuera una máquina. Todo tiene que ser cuadriculado, es decir, él principalmente ponía tres cosas en que se basaba su jerarquía. Su teoría era en las reglas, en el control y en la jerarquía. Es decir, que todo tenía que funcionar de la mejor manera. Su teoría se basaba en no relaciones, en el sentido que sus trabajadores tenían un mejor desempeño siempre y cuando no tuvieran ningún tipo de relación con alguna persona. Es decir, que se concentraran en lo que tenían que hacer para lograr esos objetivos de una manera mucho más eficiente y más rápida y en menor tiempo. En eso se basaba Weber, relaciones interpersonales, que eso no podía existir. Y por último, Mayo, que es totalmente lo contrario a Weber, en el cual decía que el éxito de una empresa es que sus trabajadores tengan algún tipo de relación entre sí. Es decir, que si se llevan bien o tienen algún tipo de relación, interactúan entre ellos, pues van a tener un mejor desarrollo para poder lograr sus actividades y sus tareas de mejor manera.
En sí, esas son las cuatro teorías que yo quería introducirles a ustedes, y ahora quiero hacerles como una pequeña introducción sobre los avances que surgieron entre la primera y la segunda revolución industrial por encima. Bueno, todos sabemos que la revolución industrial fueron como épocas de surgimiento de avances tecnológicos en distintos lugares del mundo, tanto como en Sudamérica, en Europa, en Asia, en diferentes partes. Pero pues quiero como hacerles una pequeña introducción. Bueno, en la primera revolución industrial pues no habían como muchos avances tecnológicos, pero surgieron dos que fueron como los más importantes, que hicieron la diferencia entre todos. Primero que todo fue como la utilización del ferrocarril mediante el carbón. El carbón fue como el primer recurso el cual implementaron para hacer procesos. Y también salió el de telecomunicaciones. El de telecomunicaciones hace referencia como al telégrafo. Fueron como los primeros métodos de intentar comunicarse entre distancia, entre ciudades cerca y relacionado. Por otra parte, en la segunda revolución industrial pues se dieron mucho más métodos, o sea, mucho más avances. Por ejemplo, ya en 1805, si no estoy mal, 1885 se implementó el primer carro, fue creado en Estados Unidos por Motorways. También salió el avión, fue creado. Se terminó de modificar las telecomunicaciones, se crearon las telecomunicaciones por el telégrafo, ya fue implementado. En 1876 por Alexander Graham fue creado el teléfono en los Estados Unidos, y el método que sobresalió sobre todo eso fue la línea de producción de Ford. ¿En qué consistía la línea de producción de Ford? Ford implementaba mucho las teorías que les hablé al comienzo, como la de Weber, que era como un trabajo intensivo, que no se podía parar, todo el mundo era trabajando en sus cosas. Esa fue una de las teorías que se implementó en la segunda revolución industrial, la de Weber. Bueno, para terminar, esto era como una pequeña introducción sobre las teorías y algunos sucesos que surgieron sobre las revoluciones. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Antonio Moreno y gracias.